Las conversiones de presión son una actividad frecuente en ingeniería e investigación. Por ejemplo, para convertir una presión en atmósferas a pascales, se multiplica por una constante K1. Para convertir la presión en atmósferas a libras por pulgada cuadrada, se multiplica por una constante K2. O para convertirla a la presión en milímetros por mercurio, se multiplica por una constante K3. Esas constantes tienen los siguientes valores: 100.325 para K1, o en notación científica para computadora el dato que aquí se muestra. La constante K2 tiene un valor de 14.694, o el dato para la notación científica que aparece a su derecha. Y para la constante K3, 760, o su dato de notación científica. La siguiente plantilla en Excel se va a elaborar para que haga las mismas funciones en la conversión de presiones. Las constantes K1, K2, K3. Desde luego que se pone un texto en la celda A1 para que sirva como etiqueta para la variable de entrada, que va a tener un valor inicial de 1.5, y se van a poner, vamos a aprovechar el texto puesto, ya después nada más se modifica el texto interior para pascales, para PSI o libras por pulgada cuadrada, y para milímetros por mercurio, de mercurio, perdón. Se seleccionan, se les coloca un color, bordes, centrado. K1, K2 y K3, que son datos constantes, suelo colorearlas de azul, y las variables de salida o resultados suelo ponerles un color verde. Bien, vamos a rellenar automáticamente con el comando de rellenar. En la opción u orden series, con incrementos de 0.5 hasta un límite de 8.5. En fila, en modo horizontal, se acepta, y una vez que están todos los datos desde 1.5 hasta 8.5 se seleccionan, se centran, se le pone bordes, y con un clic derecho, estando todos los datos seleccionados, se elige el nombre de PATM en la hoja 1 del libro. Ya quedó identificado todo el rango de celdas con el nombre de PATM. Ahora se registra el dato para la constante K1 de 101.325. Para la constante K2 de 1.4, E a la más 0.4, 1.4694, y ya está en notación científica. El otro dato sería 7.6, E, a la más 0.2,
Dando un clic derecho, se pide el formato de celdas para la celda B2 y vamos a buscar en categoría numérica la opción de científica para elegirla con 4 posiciones decimales y se acepta. Y ya aparece el dato en la notación deseada, se copia su formato, se pega para las celdas K2 y K3 y entonces a la celda B2 con un clic derecho se le define el nombre de K1, K-1, que K1 sería la celda K1. En la hoja 1 del libro está identificado en el cuadro de nombres K1. Ahora con un clic derecho se define el nombre de K2 para la celda B3. En la hoja 1 del libro y ya aparece en el cuadro de nombres. Para la celda B4 también se le define el nombre K-3 para la hoja 1 como ámbito y está reconocida. Colocamos bordes. Bien, entonces la presión en pascales se obtiene multiplicando la presión en atmósferas por lo que tiene el valor de la constante K1 y al dar a aceptar se actualiza toda la información en toda la fila, se coloca entonces nuevamente el signo igual primero, PATM es un identificador para la presión en atmósferas o nombre que registramos. Bien, vamos a poner entonces ahora K2, aceptar, y ahora vamos a registrar para la conversión en milímetros por mercurio, constante K3, aceptar, seleccionamos todo el rango de resultados propuestos con bordes y centramos la información. Así hay una variedad un poco más amplia de información disponible para diferentes valores de la presión de entrada en atmósfera, con lo cual queda concluida la plantilla en Excel. Siempre es conveniente colocar el nombre del elaborador, por si en una empresa, en una compañía o en una organización se requiere saber quién es la persona responsable. Los datos de entrada para la variable de entrada se colocan con 2 puntos. Para K1, K2 y K3 también se le coloca 2 puntos de salida, pero para las variables de salida solo colocar un signo igual para indicar que ya hubo una ecuación, que ya hubo una fórmula en la barra de fórmulas. Un recurso disponible es seleccionar
información obtenida para insertar un gráfico. Para cambiar esta información en el eje horizontal a los datos de atmósfera, se da un clic derecho, selección de datos, del eje horizontal editar, y se selecciona desde la celda B1 hasta la P1 los datos de 1.5 a 8.5, se acepta y esta información ya aparece visible, se acepta y ahora vamos a insertar en ilustraciones formas un cuadro de texto para que aquí aparezca atmósferas. Ahora vamos a cambiar el texto de la etiqueta de la gráfica para que indique que se están haciendo conversiones de atmósferas a pascales, a PSIs y a mmHg. Con un clic derecho se pide un relleno y se escoge un color para que destaque el texto de la etiqueta de la gráfica. Se selecciona la gráfica, se pide copiar con control C y se pega en el programa Paint con control V, se recorta y se guarda como tipo JPEG, se le pone el nombre PATM para que sea reconocida y se pueda importar si es que se desea pegarla en una caja de imagen, en un formulario de un programa en Word. Para elaborar el programa en Word, se pulsan las teclas Alt F11 para abrir el entorno de programación de Visual Basic. Se procede a insertar un formulario de usuario o user form, se ajusta su tamaño, se modifica el letrero para que nos indique cuál va a ser la función del formulario. Del cuadro de herramientas se selecciona una etiqueta, se selecciona un color y se le modifica el texto para que nos muestre una presión en atmósferas
dos puntos para indicar que es un dato. Se recorta un poco la etiqueta y se pide una alineación de texto en el modo 2 para el centro. Se da un clic y del cuadro de herramientas se selecciona un cuadro de texto de preferencia del mismo tamaño que la etiqueta y se le coloca el nombre del cuadro de texto CDT M para mostrar y se le va a registrar un dato inicial de 1.5 en un modo de texto en alineación centrada. Ahora se coloca un botón de comando de preferencia del mismo tamaño, un color rojito, el nombre botón de comando calcular y el caption o letrero se le modifica a calcular. Se puede copiar con control C y se pega dos veces. Se modifica el nombre a botón de comando limpiar y que se modifique el caption o letrero a limpiar. Y ahora vamos a modificar el otro botón cuyo nombre va a ser botón de comando salir con un letrero que diga salir. Y ahora se inserta otro cuadro de texto un poco más amplio. Se le coloca el nombre de cuadro de texto M. Vamos a modificarlo porque aquí este es cuadro de texto presión. Y ahora sí, este puede ser el cuadro de texto M. Se ajusta la propiedad de multilineado al valor verdadero y se le colocan barras en el modo vertical. Se ajusta el tamaño del formulario. Con lo cual queda listo el programa para ser guardado en su fase del formulario dando un clic en el botón para guardar documento y se le coloca programa 2 o PATM para identificarlo y tiene que ser del tipo documento habilitado con macros de Word. Una vez que está elegido el tipo de macros, con la extensión docm se da clic en guardar. Con lo cual el programa en su fase del formulario ya quedó guardado inicialmente. Después cuando se termine el código se dará un clic nuevamente en guardar para actualizar los cambios que se hayan hecho.
La edición del código se puede hacer pulsando la tecla F7, se borra lo que aparezca puesto que no se va a utilizar y una vez identificada la sección general, apóstrofe recto, se identifica la variable de entrada, perfecto, un comentario para las variables de salida que son la presión en pascales, en PSI y en milímetros de mercurio, las constantes que van a utilizarse cada uno igual a 101.625, a 2 igual a 1.4694, 1.4694 e a la más 0,4. Y vamos a ver qué sucede. Se pone un carácter numérico. Desde luego que no afecta. Se pide entonces el encabezado para el botón calcular, el cual debe de llevar un fin en sub. Leer dato de entrada sin comentario. Y a la variable PATM se le va a asignar el valor de lo que está en el cuadro de texto presión en forma de texto. Una vez que es leído, se procede a imprimir este dato de entrada con el cuadro de texto mostrar, el cual debe seleccionar y mostrar el siguiente texto. Coloca un enlazador u operador ampersand, la variable PATM y entre comillas las unidades ATM. Se coloca un salto de línea con VBCRLF y ahora se procede a hacer la conversión a pascales. Y la conversión en pascales es igual a la presión en la atmósfera multiplicada por K1 y después se procede a imprimir la conversión a pascales con el cuadro de texto m.celtext, comillas,
Presión en pascales, espacio igual espacio, un enlazador, presión en pascales, otro enlazador, pascales, otro enlazador o unidor, VDC-RLF o salto de línea. Ahora se procede a convertir a PSI, libras por pulgada cuadrada, y esa PSI va a ser igual a la PATM por la K2. Una vez que se tiene, se puede imprimir la conversión a PSI. Con el cuadro de texto mostrar, seleccione y muestre el texto de la presión en PSI es igual a espacio P en PSI, PSI VBCRLF. Al dar clic en aceptar, esta P va a ser actualizada a mayúscula. Me falta ahora la conversión a milímetros de mercurio, con lo cual P de mmHg va a ser entonces el producto de P en ATM por K3. Falta definir el tipo para las variables de salida. Se elige también del tipo SIN single, donde tiene parte entera y parte decimal. Ahora vamos a imprimir la conversión a mmHg, donde el cuadro de texto M selecciona el texto y dice que P en mmHg es igual a P en mmHg, enlazador mmHg, enlazador y salto de línea. Con lo cual, al dar agregar la palabra const, C-O-N-S-T, antes de cada constante para que sea perfectamente reconocida. Ahora sí. Y modificaremos 1, 2, 3, 4, 5. Anotación científica por computadora. El dato de la constante K1. Ya solo falta colocar el código para el botón de comando limpiar, donde se pide una limpieza de la pantalla de información.
Se le pide al cuadro de texto mostrar en su texto que aparezca un vacío, comillas, comillas. Ya solo se coloca entonces el código para el botón de salir como End, con lo cual procederemos a probar el programa en su ejecución. Se le da un clic en el triangulito verde para ejecutar o con la tecla F5 aparece el formulario con un dato preliminar de 1.5, se da clic en calcular e imprime el dato de entrada y las conversiones a pascales, PSI y mmg. Se cambia el dato y empieza a hacer las conversiones a los demás, con los demás datos de entrada. Se procede a limpiar y a salir. Se pueden numerar las líneas de código, lo cual es útil en enseñanza-aprendizaje o para localización de probables fallas. Se puede colocar un simple número, nada más. No debe ser el mismo en cada procedimiento. Entonces vamos a ajustar espacios para que quede el código lo más compacto que se pueda y nuevamente damos clic en ejecutar y vemos que el programa no sufrió alteración alguna por haber numerado las líneas de código. Es conveniente conocer el nombre del elaborador por si se requiere alguna consulta. Se puede incorporar una caja de imagen y en la propiedad Picture se da clic en los tres puntitos y en este caso se selecciona y se abre la imagen y el botón podemos seleccionar en la propiedad de ajuste de modo se dan varios clics y vemos que el modo 0 no conviene, pero el modo 1 ajusta la imagen. Agregando 3 líneas de código se puede lograr que el programa se ejecute varias veces. Ya no va a ser dato de entrada, pero va a ser el dato de la presión en atmósferas, fin del ciclo while end. Hay que agregar el incremento para la presión en atmósferas
Ese incremento va a ser igual a 0.5. Se le da clic en actualizar y se ejecuta. Y la información ya queda disponible de una manera semejante al de la tabla. Se limpia y se sale. Conviene revisar algunas veces para ver si no hay algún detalle que sea necesario corregir, como este. Aquí también falta un paréntesis. Y un comentario que indique que se va a finalizar el modo de ejecución. Se actualiza y se prueba calcular, se limpia, se sale y se ve que todo quedó bien.